Sí, su merced. ¿Será que va a ir el presidente? ¿Será que si no va a ir el embajador? Mejor dicho, su merced, ¿cómo será esa joda, su merced, de ahorita de la concesión ahí del Maduro, su merced? Pues estábamos hablando del tema porque suena para muchos contradictorio el mensaje del presidente Petro, que declina la asistencia a la posesión en Caracas el próximo viernes, porque rechaza el secuestro de representantes de la oposición, porque hay violación de derechos humanos, pero deja a su embajador como representante el viernes. Ya oímos al embajador en la entrevista que hizo Mateo al comenzar Voz Populi, diciendo que va a estar representando y que creen en lo que dijeron las instituciones venezolanas. Sí, Jorge Alfredo, esto a pesar de que en realidad el gobierno colombiano no, digamos, además del embajador Rengifo, ni el presidente Gustavo Petro, ni el canciller Luis Gilberto Murillo lo han dicho tan de frente, que reconocen lo que determinaron las autoridades electorales y judiciales en Venezuela alrededor de los resultados de las elecciones del 28 de julio. Pero mire, la verdad es que Nicolás Rojas estuvo hablando con varios ex cancilleres cuestionando lo que para muchos es una posición incoherente, una posición nada clara y muy tibia del presidente Gustavo Petro frente a la situación en Venezuela. Y ya en segundos, Jorge, vamos a ir justamente a Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro está desatado insultando, entre otras cosas, al presidente de Panamá, quien hoy recibió a Edmundo González y quien además determinó que las actas de las elecciones del 28 de julio van a ser salvaguardadas en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá. Esto es un tema diplomático tremendo, Jorge, pero primero hablemos de lo que opinan ex cancilleres y expertos de la posición del presidente Petro. Varios ex cancilleres de Colombia se han pronunciado sobre el más reciente trino del presidente Gustavo Petro, donde se refirió a la posesión de Nicolás Maduro para el próximo 10 de enero. Señaló que él no va a asistir, pero que Colombia sí tendrá representación diplomática. Sobre este mensaje se pronunció Julio Londoño Paredes, quien fue canciller, y lo que señala es que es importante que no se rompan las relaciones diplomáticas y que Colombia haga presencia en esta posesión. Yo creo que nosotros tenemos que continuar la relación con Venezuela, cualquiera que sea el espectro que se presente. Naturalmente que todos sabemos que las elecciones en Venezuela fueron unas elecciones espurias y que fue un proceso absolutamente aberrante. Sin embargo, es nuestro vecino y tenemos naturalmente que mantener una relación. Sin embargo, hay otras críticas que llegan por parte de Guillermo Fernández de Soto y Camilo Reyes, también ex cancilleres, quienes consideran que el mensaje del presidente Gustavo Petro es una contradicción y que Colombia no debe asistir a este acto de posesión. Que si debemos ir o no debemos ir, pues yo me mantengo en la carta que sacamos con un grupo de colombianos y con un grupo de ex cancilleres, en donde es perfectamente clara nuestra posición, que asistir Colombia, bien sea a nivel del presidente de la República, bien sea al nivel de un embajador que tiene la representación del jefe del Estado, pues es otra ambigüedad, pero es así mucho más delicada. A estos mensajes se suma la carta que firmaron cerca de 500 personalidades entre empresarios, políticos y diplomáticos colombianos, quienes le solicitan al presidente Gustavo Petro no hacer presencia en el acto de posesión de Nicolás Maduro. Ahí está. Sí, su merced, yo no entiendo eso. Yo por eso le quiero preguntar a don Alvarito, su persona, don Alvarito, es incoherente el presidente Petro, cuando dice el presidente que no hubo elecciones libres en Venezuela y por lo tanto pues no las puede reconocer, pero al mismo tiempo anuncia el envío del embajador Milton Rengifo a la posición de Maduro y toda esa joda, su merced. No es, ignorita, es incoherente, pero es que la diplomacia generalmente se utiliza para resolver incoherencias, porque tiende a haber conflictos entre los intereses de un país y sus principios. Le doy un ejemplo. El presidente Biden dijo públicamente cuando le preguntaron, se atrevió a contestar, que consideraba que el señor Putin era un dictador asesino. Y le volvió a preguntar, dijo sí, lo considero que es un asesino. Y tiene relaciones Estados Unidos con Rusia y tiene embajador acreditado en Rusia. La única forma de no hacerlo es una manera un poco neurótica de las relaciones internacionales que es inventarse un gobierno en el aire.
como se hizo en el caso de Guaidó. Fue una ficción estilo García Marquiana, que obviamente no funcionó, porque usted tiene tres opciones: o apoya ese régimen, entonces acredita un embajador y va el presidente a la posesión del otro presidente. ¿Sí, no? O la contraria, rompe relaciones, retira embajadores y no asiste a la posesión. Y hay una tercera vía, que llamémosla ambigua, que es la que está usando el gobierno, que es diciendo que no hubo elecciones libres, es decir, cuestionando la legitimidad democrática de ese gobierno, pero reconociendo que las instituciones de ese país lo reconocen como gobierno. Sí, señor. Estados Unidos sostiene que las elecciones en China no son libres, pero no entra a desconocer que Sí. el gobierno lo preside el señor Xi Jinping, porque le tocaría inventarse una ficción como la de Guaidó, que es poco útil y muy ridícula, porque usted tiene que decir si tiene relaciones con ese país, tiene un embajador, y si ese embajador va a ese país a insultar a ese gobierno, pues lo sacan inmediatamente. Claro. O es inútil. Usted, cuando no reconoce un gobierno, no manda embajador. Colombia ha intentado las dos maneras con Venezuela. No solo Petro, Uribe y Santos tuvieron relaciones cercanas con Chávez, se abrazaban, se daban regalos. Sí. Y luego rompieron relaciones. Sí, señor. Se ha intentado todo. Duque llegó y rompió todo. abiertamente, claro. Pues ya estaban rotas las relaciones, pero rompió cualquier contacto. Sí. Ya hemos probado eso. ¿Eso para qué ha servido? Para nada. Eso no ha beneficiado a los venezolanos, eso no ha devuelto la democracia y se ha generado muchos perjuicios para la frontera colombianos y Venezuela. Pero fija posición. Imagínense lo que es para Estados Unidos romper relaciones con China. Pues no cabe en la cabeza de nadie. No. ¿Que por qué algunos países lo pueden hacer, como Argentina? Pues porque no es fronterizo, no es vecino. ¿Cuál es el costo político, económico, de seguridad para Argentina de romper relaciones con Venezuela? Ninguno. Para Colombia, los costos son enormes. La seguridad nacional colombiana pasa por Venezuela, porque las guerrillas están allá. Sí. Hay temas económicos, hay temas fronterizos. El que rompió relaciones con Venezuela fue Santos, ¿se acuerdan? Sí, fue Santos. Y después las continuó. Y Duque pues encargado de negocios, profundizó Duque dijo, la diferencia. En minutos, en días, esto se va. Bueno. Sí. Entonces es muy complicado. Para repetir lo de ayer, las dos grandes teorías en relaciones internacionales son: una, que los países deben buscar sus intereses, se le llama teoría realista, y otra, la teoría idealista, que debe buscar los principios, la defensa de los derechos humanos y la democracia. Muchos presidentes estadounidenses y de otros países han intentado la segunda, pero se agota muy rápidamente, porque usted no puede dejar los intereses de un país detrás de los principios democráticos, porque pues el mundo está lleno de autarquías. Hay más ciudadanos del mundo fuera de democracias que en democracias. Entonces, ¿qué hace? ¿Rompe relaciones? Pero es que Venezuela es distinto. Pues claro que es distinto. Es mucho más delicado romper relaciones con Venezuela que con Israel. ¿Qué pasó con Israel? Pues hay unas consecuencias económicas y militares, pero no las consecuencias tan graves que hubo. Es que eso ya lo vimos. Maduro, si nadie va a esa posesión, va a considerar que es un acto muy inamistoso y va a romper relaciones. ¿Qué sacamos con eso? ¿Vamos a defender a los venezolanos? No, que es una declaración de principios. Hay países de principios. Por ejemplo, otra vez Biden, un libro que sacó, dice que se refiere en los peores términos a Netanyahu. No lo baja de HP, asesino, tal. Y lo apoya y le manda armas, porque las relaciones internacionales son complejas.
Entonces, algunos me han dicho por Twitter que estoy defendiendo a Petro. Yo estoy defendiendo a Petro. Mientras estaba Duque, mantenía la misma posición. Me parece absurdo Álvaro, no tener relaciones con la pregunta de Ignorita es clara y muchos colombianos sí, lo es incoherente. En este momento. Es incoherente. Pues claro. Es decir, el presidente sale a decir, ese gobierno viola los derechos humanos, claro. Ese gobierno hace esto, pero ahí le mando el embajador. Es decir, lo que está haciendo Petro es diciendo, el presidente Petro, yo no voy, tranquilo que yo no voy, pero le dejo mi embajador. Como es incoherente. El señor Obama, por ejemplo, hizo una visita histórica a Cuba y puso de condición poderse reunir con los miembros de la oposición. Pues totalmente incoherente, pues para salvar del ahogado el sombrero. Pero eso es ¿usted la calificaría como una posición tibia? ¿Como una posición acomodada? ¿O como una posición inteligente para salvar los intereses económicos y diplomáticos de Colombia? Es una posición pragmática, realista, fría. Petro sabe que esto le tiene un costo político para él enorme, porque en Colombia es un tema emocional. Pero el señor presidente chileno, que también es de izquierda, dijo, venga para acá, señor embajador. Por eso le puse el ejemplo. El señor Lula Silva también está mirando las cosas con. El señor España también lo está mirando con. Ahora, es distinto. Lula está siguiendo la misma política de Colombia. Para el señor de Chile es muy fácil porque no tiene ninguna implicación. Álvaro, nosotros tenemos 2.200 kilómetros de frontera. España es otra cosa porque ahí es Unión Europea y hay una pelea trabada. Colombia tiene una circunstancia muy especial, es muy débil frente a Venezuela. Yo podría decir que usted dice que sí es incoherente, pero es necesario esa posición para Colombia. La diplomacia es muy incoherente. ¿Le parece coherente los ejemplos que le ha dado de Biden con China? Sí es incoherente lo que ha hecho Petro hoy. Sí es incoherente para usted. Pues claro, por ejemplo, el señor que se va a posicionar en Estados Unidos dice que hay que tener buenas relaciones con los dictadores. Es que el señor Maduro se robó esa cosa. El señor Maduro se está posicionando con una cosa que no se ganó. Jorge. El señor Maduro, las actas están en Panamá en este momento bajo llave, está furioso con Panamá porque las tienen. El 85% de las actas queda como el presidente. A las relaciones internacionales hay que quitarle esa emotividad. El señor Putin también se robó las elecciones. La mayoría, muchos presidentes de ¿Cómo le quitamos la emotividad a una cantidad de venezolanos que sufren, que ve uno llorando en las redes, que están subiendo y que están sufriendo, que no se han vuelto a reunir, no tienen que comer? Preguntemos si el rompimiento de relaciones con Venezuela beneficia a esas personas. No las va a beneficiar, pero yo le tengo otro punto. ¿Sabe cómo se caen las dictaduras? Con levantamientos populares, generalmente se preceden de baños de sangre, militares, o con golpes militares. Pero aquí los militares están como... ¿Sabe cómo hacía Estados Unidos? Lo ha hecho muchas veces. En el caso de Chile, puso a Pinochet a dar un golpe de Estado que fue con aviones bombardeando la casa de gobierno para sacar a Allende. Eso no es con declaraciones pendejas, con todo respeto. Colombia no tiene espacio estratégico en lo militar, materia de seguridad, para ponerse a gastarse esa relación en declaraciones. Petro ya dijo que ese no es un gobierno que no hubo elecciones libres, le está quitando el reconocimiento de legitimidad. Sin embargo, está tomando la decisión de mantener relaciones. ¿Le preocupa a Maduro que no vaya Petro? ¿Quería Maduro que fuera Petro? Pues claro que quería. Maduro quería ver a Petro sentado ahí. Para Maduro es muy complicado que un miembro de la izquierda latinoamericana, canciller colombiano, como el presidente chileno, lo rechace de esa manera, y que el presidente Lula y el presidente Petro, es la rechazada del barrio, también son de gobierno, son de izquierda, tampoco vayan. Es la rechazada del barrio, no la invitan a la fiesta. Y van algunos por quedar bien, porque Maduro tiene Maduro plata, está muy... Y va a la fiesta, pero no están todos con él. Maduro está siendo muy rechazado, incluido... Le duele mucho más lo de Petro, porque que no vaya Milei, pues qué le importa, obviamente que iba a ir. Él quería la foto con Petro. Para Petro esta es una decisión muy compleja, porque le genera muchos problemas con Venezuela y en el ambiente latinoamericano, y le genera una gran impopularidad interna. Pero yo creo que los gobiernos tienen que defender los intereses de los países por encima de la política interna. Y eso fue lo que respondió. ¿Qué es lo que está haciendo Biden, por ejemplo, con Netanyahu en Israel? ¿Qué iba a decir Silvia? Pero tal vez hay un tema que el presidente Gustavo Petro no está contemplando dentro de toda la película, y es que con o sin reconocimiento de las elecciones, Colombia va a sufrir las consecuencias de lo que pasa en Venezuela después del viernes 10 de enero. ¿Y por qué se lo digo?
porque ya los expertos están anticipando un éxodo masivo Pero rompiendo de relaciones venezolanos. no mejora eso, sino que lo agrava. No, yo no le estoy diciendo si rompiendo mejora o no, pero en Pero todo sí caso, están esperando. cualquiera que sea la determinación del presidente Gustavo Petro, Colombia va a recibir los De acuerdo. efectos de lo que ocurra Petro en dice, Venezuela. no me interesa. Un éxodo gigante, No, Jorge Alfredo. Hay sí. en este momento más de 2 millones de venezolanos. Imagínense los que van a salir. Imagínense los Lo que que van a van a salir y van a llegar a después Colombia. del 10 de enero. Los que se van a quedar en Colombia en medio de una crisis económica por la que está pasando el país. ¿Y a quién le toca responder? Pues al gobierno colombiano. Entonces, sea lo que sea que pase en Venezuela, también va a tener repercusiones muy complejas en Muy Colombia delicado el tema y que para va a Colombia. tener que enfrentar el En gobierno segundos del después del presidente himno Petro. le cuento lo que está diciendo el presidente Petro sobre esa pregunta que hace Ignorita, si es incoherente, como dice don Álvaro Forero, incoherente, pero necesaria para Colombia. 6-7, ya regresamos. Gracias, don Alvarito.